El año 1960 dio continuidad al enfrentamiento entre el imperialismo norteamericano y la Revolución cubana. Acciones de todo tipo, económicas, financieras, diplomáticas y subversivas organizadas por el imperio, aparecían a diario. El diferendo petrolero fue una nueva expresión de la guerra económica contra nuestro país. El avance de la revolución dependía de su capacidad de defensa. Por eso, ante la negativa de las transnacionales norteamericanas de refinar el petróleo soviético en sus refinerías asentadas en Cuba, que a la vez anunciaron el cese del suministro de petróleo a nuestra nación, el gobierno revolucionario procedió a la intervención de esas plantas. El segundo golpe mortal fue la supresión por la administración de Dwight D. Eisenhower el 6 de julio de la compra de 700.000 toneladas de azúcar ya producidas por Cuba. Ese mismo día, en La Habana, el gobierno revolucionario adoptó la Ley 851, la cual, por su artículo primero, autoriza al presidente de la República y al primer ministro para que dispongan conjuntamente, mediante resoluciones, cuando lo consideren conveniente a la defensa del interés nacional, la nacionalización por vía de expropiación forzosa de los bienes y empresas propiedad de personas naturales o jurídicas nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica o de las empresas en que tengan interés o participación dichas personas, aunque las mismas estén constituidas con arreglo a las leyes cubanas. En el contexto de las contradicciones antagónicas entre revolución y capitalismo, el 6 de agosto de 1960, ante la maniobra que se avecinaba en el seno de la OEA, con la convocatoria a la reunión de cancilleres en Costa Rica, ocurre uno de los hechos más significativos de la historia de Cuba. Ese día, tras la firma por Fidel y Dorticós de la resolución número 1 del Poder Ejecutivo, la revolución procedió a nacionalizar las principales empresas norteamericanas radicadas en Cuba. De ese modo se fracturaba la espina dorsal a la economía imperialista en Cuba, traspasando en plena propiedad al Estado a las mal llamadas Compañía Cubana de Electricidad y Cuban Telephone Company, por constituir un ejemplo típico de monopolio extorsionista y explotador que ha succionado y burlado durante largos años la economía de la nación. También se nacionalizaron las compañías azucareras, propietarias de 36 centrales azucareros, que se habían apoderado de las mejores tierras del país, amparadas por los privilegios resultantes de los actos de coacción y fuerza contra la soberanía cubana realizados durante la ocupación militar de la nación por los Estados Unidos. Se encargaba al Departamento de Industrialización del INRA y al Instituto Cubano del Petróleo la administración de las empresas expropiadas, con la encomienda de proceder a intervenir preventivamente a las personas jurídicas, empresas o bienes subsidiarios o vinculados a las propiedades afectadas por la resolución número 1. El anuncio de esta medida fue efectuado por Fidel en el Estadio del Cerro, en la clausura del primer Congreso Latinoamericano de Juventudes. Otras leyes dictadas por el gobierno cubano fueron la Ley número 980 del 13 de octubre de 1960, que abarcó industrias y comercios con independencia de la nacionalidad de sus dueños. La Ley número 981 de igual fecha, que declaró pública la función bancaria. La Ley de Reforma Urbana del 14 de octubre de 1960, que entregó las casas a sus inquilinos, y la Ley número 1076 del 5 de diciembre de 1962, que nacionalizó cierto tipo de comercios minoristas o pequeños. La filosofía de la revolución había sido expuesta por Fidel. A nosotros, cada vez que nos han dado un golpe, hemos hecho avanzar la revolución. A cada agresión hemos respondido con una medida revolucionaria. Nuestra política es responder siempre, y a cada movimiento de los enemigos de la revolución, responder con otro.